vista acerca de este tema. Para iniciar con esta masterclass, le pido a nuestro rector, el maestro Alejandro Valadez, si va a dar la cordial bienvenida. Adelante, maestro. Pues muchas gracias, maestra María Luisa, y muy bienvenidos todos. Me da mucho gusto reencontrarnos, particularmente en estos tiempos. Estamos durante este ciclo. Esta es nuestra primera masterclass. Pronto tendremos la siguiente correspondiente a este periodo. Este programa, la masterclass, como ustedes saben, tiene el propósito de unirnos como comunidad educativa en torno a temas relevantes para nuestra comunidad, basados en nuestras competencias transversales. En esta ocasión, y después de haber vivido estos tiempos, o seguir viviendo estos tiempos difíciles, pues hemos tenido que hacer muchas cosas nuevas, inventar cosas nuevas y enfrentar sobre todo nuevos retos y nuevas maneras de hacer las cosas que cotidianamente hacíamos. Yo quiero aprovechar este medio y de manera muy breve y muy así con mucho énfasis, agradecer mucho a la comunidad educativa, en particular a nuestros maestros, a nuestros alumnos y al equipo administrativo y directivo de la universidad, porque estamos trabajando, todos ya se dieron cuenta, en el ajuste y en la adopción de nuestro nuevo sitio, José Martí, lo que implica un ajuste en nuestra plataforma digital basado en las aplicaciones de Google. Entonces pues yo sé que ustedes están cambiando sus correos, están poniendo sus notas en orden, y sé que es un buen trabajo, pero ha sido un gran aprendizaje. Entre las cosas nuevas y entre los grandes retos que tenemos son estos de ponernos de acuerdo rápido para trabajar juntos, y ante esto pues no dejan de surgir conflictos y retos y áreas de oportunidad. Y en esos conflictos y retos, pues lo que necesitamos es trabajar bien y estar en paz. Por eso me parece muy afortunado el tema que tenemos hoy. Yo quiero agradecer mucho al maestro Francisco Porras, le voy a decir Paco, porque tengo el privilegio de conocerlo desde hace muchos años. Colaboramos juntos durante un buen periodo de tiempo en el Grupo Alfa, y ahí tuve la oportunidad de conocerlo como ejecutivo, como persona y como amigo. Y debo decirles que entre las cosas que yo hacía en Alfa tenía que ver con identificar el talento y apoyar el desarrollo de los ejecutivos que se convertían en nuestros directivos y en los ejecutivos estrellas. Y por eso conocí a Paco, porque siempre fue un adelantado ejecutivo estrella de Alfa. Sé que ahora él se desempeña en múltiples actividades empresariales y sociales y de impacto en nuestra comunidad. Por eso celebro y le agradezco personalmente mucho el que nos acompañe, y estoy seguro, he tenido la oportunidad de platicar en varias ocasiones con él, que el tema que nos compartirá hoy nos dará mucha luz y aliento y entusiasmo sobre cómo enfrentar este nuevo camino, este nuevo reto, esta nueva época que estamos aprendiendo a manejar y a construir entre todos. Como nos dijera el maestro Pupo, estamos haciendo conciencia, y con conciencia el descubrimiento de cómo tenemos que seguir adelante. Muchas gracias, Paco, por aceptar compartir tu tiempo con nosotros, y bienvenido. Y pues vamos a escucharte. Pues muchísimas gracias, Alejandro, licenciada María Luisa. La verdad, pues muy contento. Son temas que a nosotros nos apasionan, ¿verdad? Entonces, el tener la oportunidad de compartirlos y sobre todo generar ideas que nos puedan ayudar a seguir creciendo en este camino, son bienvenidas. Gracias. Vamos a empezar. Sí, perdón. Adelante. Sí, gracias, maestro. Perdón. Antes que nada, quisiera compartirles a nuestros invitados algo de su persona para que puedan conocerlo primero de forma y luego ya nos vamos al fondo, ¿le parece? Gracias.
Muy bien. El maestro Francisco Porras Camargo, nuestro invitado del día de hoy, originario de Monterrey, Nuevo León, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de la carrera de Ingeniería en Sistemas y con maestría en Administración de esa misma alma mater. Colaborador activo en diferentes asociaciones e instituciones públicas y privadas. Dentro de su experiencia, podemos destacar como exsecretario de Comité Directivo de la Canaco, vicepresidente de Campañas Financieras y Club Amigos de la Ciudad de los Niños. Actualmente es consejero y presidente de la Comisión de la Paz y Justicia del Consejo Cívico. Presidente y fundador de Paz es ABP y presidente del Consejo Directivo MFresh SA de CB. Gracias, maestro, por estar esta tarde con ustedes. Procederemos a su charla y en el Inter les invito a quienes están participando esta tarde, pueden elaborar sus preguntas y a través del chat nosotros tendremos espacio para algunas de ellas, poderlas compartir al final con el maestro Francisco. Adelante, maestro. Qué amable. Bueno, les quiero presentar a Paloma Guzmán. Paloma es la directora de PACES. Aquí nos va a ayudar en la presentación, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, yo quisiera que Paloma nos diera un breve resumen de qué es la Asociación de PACES para que tengamos, vamos a decir, una base de donde partimos. Esta asociación la creamos en el 2007, básicamente por la crisis de inseguridad que estábamos viviendo en el Estado. Tratamos nosotros de ver cómo podíamos contribuir para mejorar la paz en nuestra comunidad. En realidad no teníamos idea de cómo hacerlo. O sea, fuimos avanzando a ciegas, haciendo eventos, tratando de entender básicamente qué era esto. Y parte de la presentación es un poco el camino que llevamos, ¿verdad? Para poder llegar a lo que estamos haciendo actualmente en PACES. Entonces, antes de empezar la presentación, Paloma, si nos puedes decir qué es PACES en pocas palabras. Muchísimas gracias, Paco, y buenas tardes a todos. Gracias por el tiempo. Y sí, justamente como lo comenta Paco, PACES es una organización que tiene pues ya 14 años con esta vocación al desarrollo de la participación ciudadana aquí en el estado de Nuevo León. Tenemos como misión pues promover el desarrollo ciudadano en los habitantes, ¿no?, de la zona metropolitana de Monterrey y sus alrededores. Y buscamos que al promover ese desarrollo ciudadano, pues los habitantes puedan hacerse corresponsables del bienestar de su comunidad, ¿no? Y podamos pues tomar acción. Y eso es lo que buscamos en cada uno de nuestros proyectos, en lo que trabajamos, generar esa participación ciudadana que sabemos que mejora los índices de convivencia y nos lleva a tener también pues mejores ambientes de paz, ¿no?, en la comunidad al desarrollarla. Entonces trabajamos en dos grandes ejes, que es comunidad y cultura ciudadana. Dentro de este eje de comunidad tenemos un proyecto que se llama Buen Vecino. Buen Vecino nace a raíz del 2010 en la primera encuesta de cultura ciudadana que hicimos con una organización llamada Cuerpo Visionarios por Colombia, en el que se levantaban encuestas en diferentes ámbitos que eran participación ciudadana, convivencia, seguridad y cultura de legalidad, ¿no? Y en estos 4 ejes, pues nos arrojaban esta información en el que pues nos daban como resultado que la violencia comenzaba en las colonias. Y por eso mismo la paz y la convivencia también se puede comenzar en las colonias, y por eso trabajamos con vecinos, líderes de colonia, presidentes, jefes auxiliares, entre otros, ¿no?, para generar esta convivencia entre los vecinos. Tenemos también el Foro Monterrey con otras organizaciones aquí de Nuevo León, en el que generamos diálogo con organizaciones, colectivos, empresas, estudiantes, universidades, en el que nos lleva también a tener diálogos cómo podemos tener una mejor ciudad y también capacitarnos para estos temas en la agenda pública. Y tenemos también en este eje de cultura ciudadana un proyecto llamado Hazlo Regio. Lleve también a esa generación de convivencia y pertenencia. Perfecto, muchas gracias, Paloma.
¿Sí me escuchan ahí? Bueno, básicamente este es el índice que quisiéramos tratar el día de hoy, ¿verdad? Como van a ver ustedes, una serie de eventos, ¿verdad? Que han sucedido en todo el mundo y cuáles han sido casos de éxito que hemos tratado de analizar y ver qué podemos implementar aquí. Vamos a iniciar un poco con estadísticas del Índice de Paz de México, que desafortunadamente no se ven muy positivas, ¿verdad? Entonces es algo, como bien mencionaba Alejandro, es algo que preocupa y que como sociedad debemos de hacer algo nosotros. Vamos a hablar un poco de lo que es paz positiva y paz negativa, experiencias internacionales, lo que es la identidad y el movimiento de Hazlo Regio. El índice global, ¿verdad? De paz, básicamente lo que nos dice que hay 81 países que han mejorado, 80 que han empeorado. En el caso de México, estas son cifras del 2018 contra 2019. En el caso de México caímos como un 4% desafortunadamente. Somos la 15ª economía mundial, el lugar 51 en índices de competitividad. Tenemos el lugar 128 en corrupción, el 137 en índice de paz. Solo hay 26 países más violentos que México. El homicidio es ahora la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 44 años. O sea, esto es una tragedia que estamos viviendo en México. Y la cuarta más frecuente entre niños de 5 a 14 años. Tenemos el 46% de la población en pobreza y 7.6% en pobreza extrema. Entonces, definitivamente necesitamos involucrarnos desde nuestras trincheras, desde lo que podemos hacer. Aquí se ven las zonas más bien del país, las más conflictivas, de acuerdo a colores, ¿verdad? Los verdes son los que están mejor en cuanto a índice de paz, los rojos en cuanto están peor. El caso de Nuevo León, estamos en una parte intermedia. Los estados más seguros son Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Nayarit. Y los más inseguros, ¿verdad? Baja California, Colima, Quintana Roo, Chihuahua y Guanajuato. Y entonces aquí es donde decimos, bueno, eso está así, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Entonces, dentro del qué podemos hacer, tenemos nosotros que ubicarnos en que hay dos tipos de acciones que se pueden tomar. Hay acciones que le llamamos nosotros paz positiva y hay acciones que se llaman paz negativa. Si quieres, vamos a ver lo que significan esto. Vemos la siguiente. La paz positiva básicamente es la ausencia de violencia que se desarrolla a través de la presencia de actitudes, instituciones y estructuras que construyen y sostienen sociedades pacíficas. Un sentido de identidad individual y comunitaria. Aquí es donde podemos participar. Tanto ustedes como maestros, como universidad, como alumnos, ¿verdad? Esta es la parte donde podemos influir nosotros. La paz negativa, ¿verdad? Es la ausencia de violencia directa o guerra que se logra a través de la imposición del orden interno usando la fuerza legal, policial y militar. Aquí no podemos participar, ¿verdad? Podemos influir de algún modo dependiendo cada uno en el ambiente que se maneje, ¿verdad? Las metas son básicamente en paz negativa es evitar los conflictos armados, en paz positiva es lograr la armonía social, justicia e igualdad y la eliminación de la violencia estructural. Lo que es las principales características de la paz negativa es ausencia de la guerra o violencia directa, ¿verdad? Se requiere un aparato militar que garantice la paz. Y en paz positiva es la ausencia de violencia directa, estructural y cultural, reduciendo el nivel de violencia directa y elevando el nivel de justicia. Las estrategias en la paz negativa, se admite la guerra pacífica por medio de sanciones económicas, boicot comerciales, etc. Y la paz positiva es, la paz no es un fin, es un proceso. No supone un rechazo del conflicto, al contrario,
Los conflictos hay que aprender a afrontarlos y resolverlos de forma pacífica y justa. Entonces, después de, llevamos estos años trabajando, ¿verdad? Nosotros nos posicionamos en la paz positiva. Dentro de la paz positiva, llevamos adelante, tenemos 4 experiencias internacionales que todas ellas parten de una que fue la de, vamos a la siguiente, de Palermo, Italia. Perdón, ya me adelanté un poquito. ¿Qué es lo que nos dice todos los programas o movimientos de paz? Todos tienen algo que debemos de cumplir. Perdonar es la única forma de alcanzar la paz. O sea, eso tiene que estar en todos los programas y en todos los movimientos. Es necesario tener una identidad nacional, crear un futuro atractivo. Se debe de resaltar lo común sobre lo diferente. Entonces, esto existe en todos los programas que hemos visto. ¿Sí? Desde lo que es Colombia, lo que es Italia, lo que es España, ¿verdad? Chile, etcétera, cumplen esto. Entonces, vamos adelante. Es de vital importancia contar con un diagnóstico. Se debe promover la paz positiva y se debe mitigar la paz negativa. Tiene que haber coordinación en la velocidad de implementación de ambas acciones. Para este proceso que sea efectivo hay que incluir a las iglesias, a la sociedad civil, a la academia, iniciativa privada, medios de comunicación tradicionales y digitales. La paz es de todos, entonces debemos involucrarlos a todos. Vamos a comentar muy rápido 4 experiencias, ¿verdad? Una es Palermo, Italia, que esto fue la época de Leoluca Orlando, donde existía el problema de las mafias en Palermo, ¿verdad? Y no encontraban cómo solucionarlo. Entonces, vamos a platicar de ahí. Ese modelo se llevó después a las otras partes. Este modelo, que es el caso de Palermo, este modelo lo analizó la ONU y llegó a la conclusión de que era un modelo exitoso, que sí se podía lograr la paz. Entonces, dentro de algunos puntos, ¿verdad? Los ciudadanos se esforzaron en contrarrestar un fenómeno violento sin transformarse ellos mismos en violento. Esta es una parte muy importante. O sea, no podemos nosotros atacar violencia con violencia porque nunca termina. Se trabajó mucho en restaurar edificios históricos. Esto es para recuperar la identidad de la población. Se trabajó con liderazgo positivo en la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad se basa en lo que llaman el carro de 2 ruedas, que es el respeto a la ley y la cultura. Cultura y legalidad. Cuando se hablaba de esto, ¿verdad? Comentaba Leoluca de que si te vas nada más por el lado de cultura y por decir algo, promueves la identidad, teatros, abres las plazas, etcétera, pero no trabajas al mismo tiempo con la legalidad en cuanto a que exista seguridad para los ciudadanos, no va a funcionar. Si nada más te vas por el lado de la fuerza pública a tratar de ocupar espacios, pero no sacas a la gente a la calle, tampoco va a funcionar. Tienen que avanzar juntas las dos partes, la cultura y la legalidad. Algo que es muy importante en esta parte, y vamos a trabajar mucho, trabajó mucho en la identidad de Leoluca. Él básicamente puso como la parte más importante el recuperar una identidad de la gente de Palermo para que se sintiera orgullosa de vivir ahí. Entonces, eso es algo que ahorita platicaremos un poco más adelante de esto. Adelante. El caso de Medellín. El caso de Medellín y el caso de Bogotá son una derivación de este concepto que se desarrolló en Palermo. Sin embargo, tienen una variación. En el caso de Medellín se fueron mucho por acercarse a la gente, preguntarle qué necesidades tenían, solucionarle su problemática en las localidades que vivían, ¿verdad? Se
se construyeron grandes áreas, ¿verdad? Donde existía deporte, hospitales, centros de convivencia, ¿verdad? Para tratar de cambiar la imagen muy rápidamente de la comunidad. Entonces ellos también trabajaron del lado de la cultura, también desarrollaron la parte de la identidad, sin embargo se fueron mucho por la parte de infraestructura, que ese es un concepto, ¿verdad? Si nos vamos al caso de Bogotá, el caso de Bogotá nos tocó platicar muy de cerca con Antanas Mocus, que él fue alcalde 2 veces ahí, y Antanas se fue mucho más por el lado interno. O sea, él decía, primero que todo, hicimos un diagnóstico para ver sobre por qué la gente actúa como actúa y cómo podemos hacer que la gente actúe de una forma que puedan convivir en paz. Entonces ellos desarrollan un concepto de ley, moral y cultura, y él lo separaba en positivo y negativo. Si él decía, la ley puede ser positiva, si haces algo bueno, te premio con alguna excepción de impuestos, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Y si no, te castigo y vas a la cárcel, ¿verdad? La parte moral viene la parte principalmente de la parte de cómo estoy yo bien con Dios, con la religión, ¿verdad? Si me porto bien, pues me voy al cielo, si me porto mal, me voy al infierno. Manejaba las dos partes. Y la parte de cultura, que él le llamaba mucho básicamente el qué dirán, ¿sí? Entonces, nosotros nos podemos mover también por los amigos, ¿verdad? Si hacemos algo de alguna forma, nos pueden ver bien o ver mal. Entonces, analizando eso, de qué era lo que más impactaba en ese tiempo a la gente de Bogotá, llegaron a la conclusión de lo que más los impactaba era la parte de cultura. La parte de la ley, pues sí o no, más o menos lo hacían, la moral también. Sin embargo, les importaba mucho el qué dirán de la gente. Y entonces desarrolló esquemas tan vistosos, vamos a decir, como repartir alrededor de 150,000 cartelones con un lado rojo y otro verde, para que la gente lo trajera en sus carros. Y si veía a alguien que hacía algo mal, estacionarse en un lugar que no debía o pasarse un alto, etcétera, la gente empezó a sacar los carteles y la gente empezó a reaccionar. Entonces, es un ejemplo que va más allá de la mera infraestructura. Esto fue mucho más a la parte interna y muy bien analizado en cómo la gente se mueve, ¿sí? La gente no se mueve por la ley, no se mueve por lo moral, se mueve por la cultura, ¿sí? Entendiéndose por cultura, las personas de su alrededor, cómo actúan dependiendo de lo que uno haga, ¿verdad? Adelante. Muy rápido porque es un material muy profundo y después podemos platicar con todo gusto, ¿verdad? Algo interesante, ¿verdad? En el caso de Bogotá también es que ellos detectaron una parte que ahorita nos está preocupando mucho en el área metropolitana de Monterrey, que es la violencia interpersonal y la violencia familiar. Estuve en un evento hace 2 semanas donde platicaban de la gran correlación que existe entre los partidos de fútbol y la violencia doméstica. Se está completamente correlacionado, ¿sí? Que es algo que vamos a ver, estamos analizando qué se puede hacer con ello, ¿verdad? Ellos detectaron también esa parte, ¿verdad? De la relación de alcohol, celos, ¿verdad? Y violencia familiar. Y entonces crearon una línea telefónica que se llama Celos Anónimos, ¿verdad? Donde ellos dicen que bajaron 36% las denuncias, ¿verdad? En un año. Entonces, hay muchas estrategias que se pueden analizar y se pueden implementar, ¿verdad? Hemos ido transitando a través de todas estas, muy brevemente, hay mucho material de esto. Sin embargo, es para darles una idea de cómo cada uno de los diferentes ciudades ha tratado estos temas. Todos partiendo del tema que nosotros estamos jugando del lado de la cultura, ¿verdad? Otro aspecto fue el caso, otro análisis fue el caso de Nueva York. Nueva York era considerada una de las ciudades más inseguras de Estados Unidos, ¿verdad? Y a la gente se le ocurrió el desarrollar un concepto que se llama I Love New York, donde reposicionó la imagen de Nueva York como una ciudad sumamente atractiva. Esto fue a la par, ¿verdad? Que también
la parte dura, que es la parte de legalidad, entró fuerte a lo que llamaron en aquella época cero tolerancia, ¿verdad? Para poder acabar con la violencia. Entonces, es también otro caso en donde juegan de un lado la cultura y del otro lado la legalidad al mismo tiempo, y son casos exitosos. Adelante. Esta metodología la hemos platicado, tuvimos un evento, sin poder decir nombres, pero sí el evento, con el gabinete entrante hace 2 años. Tuvimos una reunión con ellos, platicamos de todos estos temas, ¿verdad? Básicamente es un problema muy complejo donde tiene que participar el Estado, ¿verdad? Y se intercambiaron varias ideas están implementando, varias ideas ahí van, ¿verdad? Pero básicamente lo que se proponía en ese entonces era, necesitamos una aproximación a nivel nacional. Es necesario tener diagnósticos y reconocer los problemas a trabajar en el proceso. Se requiere una inmersión a nivel nacional donde se estudien los resultados con aliados y grupos de trabajo. La interpretación a nivel regional de los análisis de información y mesas de trabajo con expertos. Co-creación a nivel regional, proceso de creación de proyectos y plataformas, generación de alianzas. Y una implementación a nivel regional y local, ¿verdad? De estrategias de manera coordinada a nivel nacional. Fue un plan muy fuerte, muy ambicioso. Desgraciadamente, por todo esto que se vino, no se pudo hacer. Se han hecho partes, se han hecho en algunas localidades. Pero bueno, lo que nosotros estamos tratando es de sembrar, ¿verdad? Una metodología que ha sido exitosa en algunas otras partes. Voy a hablar un poquito de la parte de identidad, ¿verdad? Que ese es algo que descubrimos después de muchos años de estar en estas cuestiones. Descubrimos la importancia de esto, ¿verdad? Y es algo en lo que podemos nosotros trabajar. Cuando sale primero Leoluco Orlando en Palermo con su carro siciliano, él hablaba de una cultura y legalidad. La palabra identidad salió después de analizar sus escritos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso, cultura y legalidad, la parte de la legalidad, repitiendo, es la parte dura, son las leyes, el ejército, policía, etcétera, ¿verdad? Y la parte de cultura se interpretó nada más con la parte que conocemos cultural, que son las artes, ¿verdad? Entre ellas la música, la parte teatro, el que la gente salga a las calles, etcétera. Sin embargo, analizando bien el concepto que promovía Leoluca, él decía, la parte más fuerte de la cultura es la identidad. Esa identidad, ¿verdad? Si quieres a la siguiente. Él decía, recuperando la identidad, lo demás viene solo. Ese es el concepto fuerte que quisiera transmitirles. Nosotros perdimos la identidad regiomontana. Es una tristeza. O sea, hasta 1900, vamos a decir 75, 80 tal vez, ¿verdad? Teníamos una identidad regiomontana muy clara, ¿verdad? De gente trabajadora, austera, ¿verdad? Que la palabra valía, ¿sí? Y después cambió todo. Cambió todo, y ahorita platicamos más de eso, ¿verdad? Gilberto Jiménez, que es un sociólogo de la UNAM extraordinario, él habla mucho de la identidad y la cultura son inseparables. Entendiéndose por cultura los modelos de comportamiento compartidos y duraderos. Aquí es otra parte clave en lo que queremos comentarles, ¿verdad? Existe una crisis de identidades por muchas razones. La modernización, la globalización, los medios de comunicación, ¿verdad? Esta situación no es nada más nuestra, ¿verdad? Está pasando a nivel mundial, ¿sí? Sin embargo, en el caso nuestro, yo creo que nosotros, y digo nosotros, mi generación, descuidamos esta parte. O sea, la dimos por hecha, ¿verdad? Descuidamos el transmitir a nuestros hijos esos comportamientos que nos transmitieron a nosotros y nos ganaron los medios de comunicación.
O sea, hoy por hoy la identidad regiomontana está básicamente dada por el medio de comunicación que tú veas. Entonces, si tu medio de comunicación es YouTube, tú vas a tener una identidad youtubera, ¿verdad? Si tu medio de comunicación es la televisión, pues vas a tener ese tipo de identidad, ¿verdad? Desgraciadamente, en lo que es la academia, en lo que es la parte personal y las empresas, perdimos nuestra influencia en la identidad regiomontana. ¿Sí? Adelante, bueno. Hay muchos factores de identidad, aquí ponemos varios, ¿verdad? Sí. La parte más fuerte, que aquí no lo menciono, pero la parte más fuerte, yo creo que fue uno de los cambios de identidad más fuerte, es que dejamos de identificarnos por la parte externa. O sea, anteriormente nuestra identidad dependía de dónde nacíamos, ¿verdad? Cómo, qué herencia teníamos, etcétera, ¿verdad? Había una serie de factores externos. El cambio principal es que nuestra identidad ahora, existe una demanda, vamos a decir, porque nuestra identidad ahora sea interna. O sea, nosotros queremos ser reconocidos dignamente, ¿verdad? Entonces, ese es el cambio más fuerte y es el cambio al que queremos aspirar nosotros, ¿verdad? Tratar primero de recuperar esa identidad interna que está arriba de todo lo externo. Lo verdaderamente importante y necesario es crear y consolidar una identidad que conecte el sentimiento de la comunidad con la cultura de la legalidad. Solo así se logrará romper con la fuerza totalitaria y se podrá debilitar su sustento cultural. Esto es muy importante porque hablamos nosotros dale a la siguiente palabra, de la violencia, por ejemplo, ¿verdad? El origen del delito. El origen del delito no es la mafia, es la legalidad identificadora, una ilegalidad que se relaciona con la identidad. Nosotros vemos bien que si te para una antialcohólica, demos mordida para pasar. Nosotros vemos bien si vas a pasar la aduana, te arregles para que no tengas problema. Nosotros vemos bien, ¿verdad? Lo que se habla del que transa avance, etcétera, ¿verdad? Dejamos de reconocer a la gente que se esfuerza, a la gente que logra sus cosas a través de trabajo, a la gente que logra sus cosas a través de su palabra. Nos desidentificamos de eso. Entonces, lo que queremos es recuperar esa parte. ¿Sí? Algo muy importante, y que vuelvo a repetirlo, nos ganó. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la formación de la identidad. Y los descuidamos completamente. Entonces, lo que queremos proponerles es un movimiento que nosotros llamamos Hazlo Regio, que es redescubriendo quién realmente somos. En los últimos años, los valores regios se han visto opacados. El materialismo, el sentido excesivo de competitividad, que es una característica buena, sin embargo, cuando no le pones la parte de dignidad humana, ¿verdad? Lo echas a perder, ¿sí? La falta de reflexión, ¿verdad? Han confundido a los regiomontanos sobre su verdadera identidad, ¿sí? Esta confusión ha desencadenado un deterioro en nuestras reglas de convivencia, al no tener nuestros valores regiomontanos a flor de piel. Afrontar los retos que se presentan en nuestra comunidad se ha vuelto más difícil. Este es un punto, ¿verdad?, que es importante resaltarlo. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla y desgraciadamente cada vez son menos los que recuerdan cómo es ser regiomontano. Somos la última generación que podemos redescubrir quiénes somos. Aquí es una tristeza el platicar con gente, pues no joven, cualquier tipo de persona, que muchos creen que esta ciudad se hizo sola, que esta ciudad se hizo sin trabajo, que esta ciudad se hizo presumiendo, que esta ciudad se hizo gastando en cosas superfluas, ¿verdad? Sin mucho trabajo, ¿sí? Las nuevas generaciones son generaciones, como decía Marian Rojas, una psicóloga española, que decía,
viven en una sociedad tan cambiante y tan impredecible que están asegurando ser infelices por el resto de su vida. A menos que tengan una base con valores que los soporte, van a poder vivir en esta nueva sociedad. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir aquí es, venimos de una serie de personas que todavía convivimos con ellas, en nuestros padres, abuelos, en muchas colonias de Monterrey, afortunadamente, se viven con esos valores. Como mencionaba, dos personas que nos ayudan, ¿verdad? Que todavía lo traemos en el ADN regiomontano. La definición de regio es la persona que vive los valores regiomontanos. No importa dónde naciste, no importa dónde vivas, ¿verdad? Es la persona que viva estos valores y estos comportamientos, ¿sí? Regio es mucho más que ser de Monterrey. No es ser de acá, sino ser como los de acá. Gente que vive los valores. ¿Qué vamos a la siguiente, Paloma? Entonces, lo que dijimos, bueno, pues ok, vive los valores, pero ¿cuáles son los valores regios? ¿Sí? Y entonces ahí lo que hicimos fue, hablamos con el doctor Juan Gerardo Garza y con Juan Zapata. Juan Gerardo fue el que creó el área de ética y valores del tecnológico hace 30 y tantos años. Ha estado muy relacionado con muchos de estos temas. Juan Zapata es un sociólogo, ha escrito varios libros sobre la sociedad regiomontana. Y entonces con ellos lo que hicimos fue el tratar de ver cuáles eran los valores regiomontanos. Se llegaron a una serie de valores. Esos valores lo que hicimos fue el hablar con varias agencias de publicidad. Nos hicieron el favor de hacer focus group en diferentes partes de la ciudad y llegamos a un conjunto de valores, ¿verdad? Que esos son los que nos representan, vamos a decir, o son los recuperables para los regios y que en últimas nos permitirían tener una sociedad en paz. ¿Sí? Adelante, Paloma. Estos valores, ¿verdad? Lo que hicimos para poder sacar primero todo esto, ya se los mencioné. Sin embargo, la respuesta de estas gentes de comunicación nos decían, mira, existe mucha aversión de los jóvenes cuando hablas de valores. Cuando hablas de valores, como que te rechazan los temas. Entonces, lo que se recomendó fue hablar de comportamientos. Y para lograr esos comportamientos, hicimos una serie de encuestas, ¿verdad? En toda la zona metropolitana. Nos llegaron estos resultados que ahorita vamos a mencionar, donde la pregunta era, ¿con qué comportamiento vives cada uno de estos valores? Entonces voy a leer algunos, ¿verdad? Con todo gusto están a su disposición después. Pero mexicano, es regio y es mexicano, ama a su patria con todo lo que hay en ella. Cree en el talento mexicano, conoce la cultura, está orgulloso de representar a su país, ¿sí? Solidaridad, sabe que estar en posición de brindar ayuda es un honor y una responsabilidad. Trabaja en equipo, puedes confiar en un regio porque estará ahí para ti. Persigue las causas justas. Ahorro y austeridad, ¿sí? Sabe que su valor como persona no se encuentra en sus posesiones. No es codo, es ahorrador. Encuentra ridículo presumir. Entonces, lo que estamos haciendo es transformando los valores en comportamientos, ¿verdad? Educación es nunca deja de aprender, es un embajador de la educación con su círculo de influencia, tiene una alta estima al conocimiento, ¿sí? Honestidad, siempre dirá lo que piensa, sabe que 5 minutos antes es a tiempo y a la hora es tarde, es fiel a lo que cree, juega limpio. Un regio no se anda por las ramas, va al grano en una conversación. Su sí es definitivo, cumple lo que promete. Entonces, en vez de hablar de honestidad, vamos a hablar de cumple lo que promete. Vamos a hablar de juega limpio. Vamos a decir que es fiel a lo que cree. ¿Sí? Adelante. Familia y amistad, su familia es primera, cuida la espalda de quienes son importantes para él, confía en la sabiduría de sus mayores, disfruta del humor sano,
ama el fútbol por lo que representa, ¿verdad? Tenacidad y emprendimiento. Un regio sabe que mientras hay vida, hay oportunidades. Yo creo que esto resume lo que es esta tenacidad y emprendimiento. Entonces, lo que hicimos fue definir esos valores, definir esos comportamientos, todos alrededor de una parte que es muy importante, que es la dignidad humana. Entonces, lo primero que quisiéramos recuperar es esa dignidad humana. Esa dignidad humana que existía en las gentes que hicieron Monterrey grande. Es ese tipo de persona, ¿verdad?, que trabajaba con una dignidad dentro de sus empresas, ¿verdad? ¿Sí? Tanto de la posición que tenía en una maquinaria como de la posición de dueño. Era un valor entendido el cuidar la dignidad humana. Por eso hubo tantas cuestiones en Monterrey de la parte social, ¿verdad? Que fueron ejemplo a nivel nacional y algunas veces mundial, ¿sí? O sea, eran empresarios y personal que conocían que era un valor que tenía que estar por encima de los negocios y por encima de todo lo demás. Adelante. Algo que sí es importante es que este movimiento no es de un mes, no es de un año, ¿verdad? O sea, yo le preguntaba a Juan Zapata, oye, ¿cuándo vamos a ver cambio? Y me decía, a lo mejor tú no lo ves. Dice, un cambio de cultura, nos tardamos 30 años en perder la identidad regiomontana, a lo mejor nos tardamos 20 en recuperarla si empezamos a trabajar. Sin embargo, creo que podemos empezar a notar cambios. Y es una responsabilidad nuestra el trabajar para lograr esos cambios, ¿verdad? Entonces, es básicamente el hacer algo continuo, permanente, ¿verdad? Para poder tener un impacto en la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de Hazlo Regio? Adelante. Que esto es importante porque, como vieron ustedes, la parte de la paz, tanto la paz positiva como la negativa, tiene muchos aspectos. Tienes que involucrar a demasiada gente, ¿verdad? ¿Sí? Se tiene que trabajar como país, después como estado, como localidad, etcétera. Entonces, nosotros queremos acotar nuestro esfuerzo a un solo punto. Elaborar y obtener contenido que promueva la verdadera identidad regia, que nos permita restituir la buena convivencia en nuestra comunidad. Entonces, hoy por hoy existe mucho desconocimiento de todo esto, ¿verdad? Se dejó de dar clases de civismo, clases de ética en las escuelas por muchos años, ¿sí? Dejamos nosotros como padres el educar bien a nuestros hijos, algunos más, algunos menos, pero no pusimos tanta influencia en esto. Entonces, lo que queremos es básicamente el poner a disposición de la comunidad una serie de información que represente estos comportamientos y estos valores, ¿sí? Y lo que queremos es que se sumen a este esfuerzo. ¿Qué acciones tenemos? Tenemos un newsletter quincenal, perdón. Tenemos videos que estamos pasando en transportes públicos, carteles, pósters, etcétera, acciones colectivas con varias universidades, promoción en redes sociales, presencia en el metro, pauta en prensa, tenemos influencers, presencia en estadios, acciones, etcétera. Hoy por hoy están sumados a este movimiento alrededor de 15 o 20 empresas, están alrededor de 6 de los mayores sindicatos de la localidad, están las principales cámaras, Canacos, Coparmexes, Consejo Cívico, etcétera, están sumados. Están las principales universidades también, ¿verdad? Y tenemos varias redes de clubs que también están sumados. Vamos a presentarles ahorita algo del material para que lo vean y a ver si es de su interés el que ustedes lo promuevan, ¿verdad? Dentro de sus ámbitos de influencia. Entonces, si quieres, Paloma, vamos a pasar un video. ¿No? Les pido ahí si suben tantito el volumen de lo que es este movimiento Hazlo Regio, ¿verdad? ¿De qué se trata, vamos a decir?
No se oye, Paloma. No, no se escucha. Al momento de compartir, por favor, activar la casilla de audio. ¿Qué es ser regio? ¿Acaso es un acento, un color de piel o un lugar de origen? No, eso no es. Es algo más profundo. No tiene nada que ver con apellidos o apariencias, porque lo que importa es lo de adentro, lo del corazón. Porque ser regio es hacer lo extraordinario, es apoyarse en las malas y disfrutar juntos las buenas. No es esperar a las oportunidades, sino salir por ellas. Es ser de la familia amigos y de los amigos familia. Es tener bien claro que para hacer lo correcto no se necesita audiencia. Así nos enseñaron nuestros padres y sus padres a ellos, que hacer lo extraordinario es nuestra identidad. Entonces, si se fijan, es ir a lo más profundo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Donde nos igualamos todos, ¿sí? Y de ahí podemos partir para poder hacer los cambios que queremos. Sacamos una campaña para lo que llamamos nosotros ciudadanos ejemplares. Esta campaña nació después de una serie de encuestas que se hicieron por el área de la Independencia y la Campana, donde se vio que más del 60% de los jóvenes, su objetivo era ser narcotraficantes, ¿verdad? O ser sicarios. O sea, ellos no tenían más ejemplos alrededor de ellos, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una campaña, que ahorita tenemos alrededor de 400 o 500 ciudadanos ejemplares, que los jóvenes se sientan identificados con ellos y cambien su perspectiva. Entonces, les vamos a presentar uno, ¿verdad?, del tipo de ciudadano ejemplar que tenemos en nuestra comunidad. Bueno, cuando yo era un niño, recuerdo que mi papá, él empezó primero que nada trabajando para una persona. Mi papá venía de Zacatecas. Empezó trabajando con una persona, le daban el 25% de comisión sobre el producto que vendiera. Entonces, ya después de que él juntó su dinerito, compró su triciclo, él llegaba por mí a la casa y él se iba pedaleando en su triciclo, ¿verdad? Por las calles ahí de la colonia Garza Nieto, porque ahí es donde está la estación de trenes. El tren del Regiomontano en ese momento salía a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces mi papá vendía tacos ahí. Yo siempre he estado trabajando aquí en Tacos Lara desde hace muchos años. Yo trabajaba y estudiaba desde la prepa, bueno, más bien desde secundaria, ¿sí? Entonces, pues me fui haciendo cargo poco a poco del negocio. Empezamos con lo del programa de la pandemia, cuando vimos que había mucha gente que necesitaba que se donara plasma. Y en ese entonces estábamos hablando de la cantidad de infectados que había o que se habían recuperado, estamos hablando que un 10% de la gente, o mucho menos, un 5% donaba nada más plasma. Entonces quisimos incentivar el donar plasma, te regalaran un incentivo. No tanto por los tacos, para nada, sino simplemente ayudar a que más gente hiciera conciencia y pudiera donar plasma, ¿no? Esta pandemia, lejos de la enfermedad, es para aprender a ser más solidarios, más empáticos, dejar atrás las cosas materiales, ¿sí? Tratar de cambiar nuestra forma de ser, nuestra vida. Yo siento que Dios nos está dando una oportunidad nueva de vida, pero yo creo que mucha gente no ha entendido el mensaje. Yo creo que la manera de poder contribuir a que cambiemos la sociedad como tal es tratar de ayudar al prójimo. A veces no necesariamente tienes que darle a una persona dinero, simplemente lo que quieres es escucharte.
¿sí? Y yo creo que a veces vivimos tan aceleradamente que somos tan egoístas. Yo creo que parte de esta pandemia es tratar de cambiar nuestra forma de ser, nuestra vida, y sobre todo estar con la gente que está con nosotros, ¿no? Esta labor de salir adelante es de nosotros, la ciudadanía, del sector civil. No va a ser del gobierno, ni va a venir unos marcianos a ayudarnos. Es simplemente de nosotros. Aquí cada quien se está rascando con sus uñas y cada quien va a ver por los suyos. Entonces, como sociedad debemos de ser más empáticos, ¿no? Entonces, este es el tipo de contenido. Sacamos también una serie sobre personajes históricos, vamos a decir, ¿verdad? Que empresarios, pero empresarios con una visión social muy alta, que desafortunadamente se ha perdido, ¿verdad? Y es algo, lo sacamos con toda la intención para que lo vean los nuevos empresarios, ¿verdad? Este es un ejemplo de uno de ellos que es, a ver, adelante, Paloma. No se oye. Y plazas se encontró una ciudad deshecha. Termina la revolución y a sus 24 años, Eugenio regresó a Monterrey. Al recorrer sus calles y plazas se encontró una ciudad deshecha. En el trabajo pasaba lo mismo, compañeros angustiados por no poder proveer de lo más básico a sus familias. Su deseo de ayudar fue cobrando fuerza. Eugenio era un hombre visionario, quien compartía esta visión con otros líderes regimontanos. Para Eugenio, el bienestar de las personas era fundamental y la dignidad humana estaba por encima de cualquier consideración económica. Es por eso que junto con otros empresarios crearon instituciones que no existían en el país, como clínicas, viviendas, servicios de despensa, instituciones culturales, espacios deportivos y de recreación. Participó también en la fundación de la Cruz Roja, los Bomberos de Monterrey y el Club Sembradores de Amistad. Asimismo, Eugenio consideraba que la educación era un principio básico e indispensable para el desarrollo. De hecho, en 1943 le dijo al primer rector del Tecnológico de Monterrey: usted me dice que será muy costoso levantar un instituto como el MIT en nuestro país, como si yo no lo supiera de sobra, pero dígame si no es más caro que los jóvenes carezcan de opciones de calidad. Para realizarlo no ocupamos carteras dispuestas como usted dice. Necesitamos hombres resueltos que crean que la educación lo puede todo. Y de esos, aunque no lo crea, existimos algunos por lo menos en Monterrey. Y así fue como junto con otros hombres crearon el Tecnológico de Monterrey. A pesar de su enorme éxito empresarial, Eugenio fue un hombre sobrio y austero, que no requería sino de lo más básico para estar bien. Siempre autoexigente, de Nuevo León, de manera extraordinaria, fue don Eugenio Garzazán, quien junto con otros líderes de su generación forjaron la columna vertebral de Nuevo León y dieron identidad a nuestra cultura regia. De él aprendimos el compromiso con la comunidad. Cualquiera que sean nuestras circunstancias, todos tenemos las mismas oportunidades de hacer el bien por los demás. Haz del ordinario algo extraordinario. Hazlo regio. Entonces, este es parte del contenido, ¿verdad?, que se ha desarrollado, ¿sí? Este contenido se transmite a través de unos newsletters que se pasan quincenalmente, y en él viene desde acciones de la semana, ¿verdad?, ciudadanos ejemplares, ¿sí? ¿Verdad? Este es uno de ellos. Son muy cortos con un video, ¿verdad? Entonces, básicamente, este es en lo que andamos ahorita. Lo que quisiéramos es invitarlos a ver si se quieren sumar a la distribución de este material. Y bienvenidas cualquier sugerencia que se pueda hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco, de antemano. Y por supuesto, maestro Alejandro, ¿algún comentario acerca de apoyar la promoción a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, sitio de educación continua, plataformas? Claro que sí, con muchísimo gusto y con mucho entusiasmo.
Me parece excelente lo que nos han compartido y estas ideas. Creo que somos tierra muy propicia para ponerlas en práctica. Entonces, desde luego, Paco cuenta con toda nuestra estructura. Vamos a hacer y vamos a buscar. Nosotros tenemos un esquema de asociación en el que les podemos ofrecer también apoyos como becas, participación de nuestros maestros, conferencias. Lo que esté de nuestra parte, cuente con ellos. Y nos gusta mucho la idea de sumarnos y apreciamos desde luego mucho que nos manden su material. Vamos a implementar ahí una acción práctica a través de nuestras redes, en nuestra propia página y en nuestros diferentes medios. Tenemos una serie de medios de comunicación continua con los alumnos y aquí la maestra María Luisa nos va a ayudar a hacer una conexión para que en nuestro Facebook, en nuestros grupos de WhatsApp y desde luego nuestras páginas pongamos toda esta información. Y realmente, pues ahora sí que te felicitamos mucho. Sabíamos de todo lo que ustedes estaban haciendo, pero realmente el alcance y el impacto yo creo que es mucho más relevante de lo que cualquiera supone. Y pues es justamente lo que estamos promoviendo en la universidad. Entonces nos sentimos muy complacidos y con mucho entusiasmo de que participar. Pues muchísimas gracias. Nos ponemos en contacto entonces con la licenciada y cualquier idea bienvenida. A ver, una pregunta ahí de Roberto. Adelante. Aquí tenemos también, maestro Francisco, bueno, de antemano sí están preguntando que si se puede compartir el material de la presentación. Por supuesto que sí, ¿verdad, Paloma? Supongo que serás el enlace para poder estar en contacto y poder difundir tan maravillosos videos y su material excelente también. Tienen muchas personas que los están felicitando, que me escriben aquí en el chat privado. Y hay una pregunta que engloba de alguna manera parte de lo que hemos visto, de las inquietudes de quien escribió. Dice, ¿cree usted que el cambio de la identidad regiomontana al día de hoy se deba a la migración y crecimiento de la ciudad al convertirse en una ciudad industrializada y cosmopolita? ¿Influye esto? Todo afecta. Sin embargo, yo creo que algo que nos faltó a nosotros fue adoptarlos, ¿verdad? Adoptarlos con ejemplo, que esa es la parte fuerte, ¿verdad? O sea, cualquier persona que llega a un lugar donde la gente tiene una identidad muy clara y una forma de actuar muy clara, se adapta o se va, ¿sí? Entonces, nosotros perdimos esa parte. Monterrey antes era así, o sea, tú llegabas aquí y tú sabías que tenías que llegar a tiempo, tú sabías que si presumías no te ibas a ver bien, ¿verdad? Tú sabías que si ibas a gastar algo superfluo, yo, por ejemplo, una anécdota, yo llevaba un año trabajando en una de las empresas del Grupo Alfa, no tenía carro, ¿sí? Ya había ahorrado, entonces fui a una agencia de los lotes de autos a comprar un carro, me dijeron cuánto tenía que dar de enganche, fui a la empresa, hablé con el de recursos humanos, le dije, oye, quiero sacar mi dinero para comprar el carro, lo vio y me dijo, no te lo voy a dar, ahorra otros 6 meses. Y entonces no me dio mi dinero, me tuve que esperar 6 meses para sacar el dinero, y entonces ya batallé menos la realidad para pagar el carro, ¿sí? Pero esa era la cultura, ¿sí? Y yo creo que no es la gente que vino de fuera, yo creo que la gente de fuera enriquece de alguna forma nuestras vidas. Es la parte que nosotros perdimos esa identidad, ¿verdad? Así es. Ok. Bien, pues muchas gracias, maestro Francisco, una vez más por habernos acompañado esta tarde en nuestra masterclass promoviendo la paz en nuestra comunidad. A todos nuestros invitados, maestros, alumnos y personas de público en general que estuvieron en esta tarde en esta reunión, les damos muchas gracias en verdad por habernos acompañado y queremos invitarlos también a nuestra próxima masterclass, la cual se llevará a cabo el 12 de mayo y bien, creo que seguiremos con temas que van de la mano, puesto que la siguiente masterclass se titula Los retos de la democracia, muy a tono con lo que estamos viviendo en estos momentos con el tema de las elecciones. Entonces, pues buenas tardes, a nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, que la pasen bien. Hasta luego. Muchas gracias, qué amables. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
A todos. Gracias.